Bienvenidos. Ahora vamos a resolver el siguiente problema. Nos piden encontrar el supremo y el ínfimo de este conjunto A, definido como todas estas fracciones, variando el n en los naturales. Aquí la fracción sería 1 menos 6n sobre 3n más 4. Para resolver muchas veces sucesiones, para encontrar el límite, hay un teorema que se llama el teorema de la convergencia monótona. Dicho teorema de convergencia monótona establece que si tenemos una sucesión de números reales, tal que esta sucesión es monótona, es decir, a sub n es creciente o decreciente y es acotada, entonces se tienen las siguientes propiedades, y es decir, si es creciente, entonces el supremo de la sucesión vendría a ser el límite de dicha sucesión. Si es decreciente, el ínfimo sería el límite de la sucesión. Entonces, esto nos puede dar una idea de cómo resolver este ejercicio, de cómo encontrar el supremo y el ínfimo de este conjunto. No voy a demostrar el teorema de convergencia monótona, solo voy a usar la idea que nos da el teorema, que nos dice que si la sucesión es creciente, entonces el supremo vendría a ser el límite. Si es decreciente, el ínfimo vendría a ser el límite. Entonces, primero vamos a llamarle a sub n al enésimo término de este conjunto, es decir, a sub n va a ser la fracción que nos están dando, 1 menos 6n sobre 3n más 4. Vamos a verificar que esta es una sucesión decreciente, es decir, a sub 1 es mayor o igual que a sub 2, mayor o igual que a sub 3, y así sucesivamente. Entonces vamos a verificar que esto es una sucesión decreciente. Cuando el subíndice va aumentando, los términos de la sucesión van haciéndose cada vez más pequeños. Por ejemplo, a sub 1 es el término más grande. Luego, si aumentamos el subíndice a 2, a sub 2 es más pequeño que a sub 1, y así el valor de la sub n va disminuyendo cuando el n va creciendo. Entonces verifiquemos que a sub n más 1 es menor o igual que a sub n. Esto significa que la sucesión es decreciente, satisface esta cuestión, sería una cadena, sería una cadena decreciente. Entonces verifiquemos que a sub n más 1 sea menor o igual que a sub n, es equivalente a que 1 menos 6 multiplicado por n más 1 dividido por 3 por n más 1 más 4 sea menor o igual que 1 menos 6n sobre 3n más 4. Aquí estas cantidades, estos números que aparecen en el denominador son números positivos, por lo tanto, puedo multiplicar por el producto de estos dos denominadores, y eso significa que lo que está aquí dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar, y lo que tenemos aquí dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces, al hacer eso, el 3n más 4 pasa a multiplicar. Aquí efectuamos 1 menos 6 por n más 1. Esto sería menos 6n menos 5. Y esto estaría multiplicado por el denominador de la fracción que teníamos en el miembro derecho. Esto será menor o igual. Aquí el denominador que teníamos sería 3n más 7. Entonces lo pasamos a multiplicar al otro miembro. Y después tendríamos 1 menos 6n. Aquí efectuamos
los productos que tenemos. Entonces, si efectuamos acá menos 6n por 3n, luego menos 6n por 4, tendríamos esto. De ahí tendríamos el menos 5 con todo el binomio. Tendríamos esto de aquí. Y esto sería menor o igual a este otro producto. Entonces tendríamos 3n por 1, 3n. 3n multiplicado con menos 6n sería esto. Luego 7 multiplicado con todo el binomio, entonces me quedaría 7 menos 7 por 6, 42. Entonces me quedaría 42n. Y al efectuar aquí, 6 por 3 es 18, y aquí está el signo negativo, menos 18n cuadrado. 6 por 4, 24, negativo, por n. Luego aquí tendríamos menos 15n, menos 20, 5 por 4 es 20. Y esto sería menor o igual a 3n menos 18n cuadrado, más 7 menos 42n. Podemos dejar todo lo que tiene la letra n al miembro izquierdo y todo lo que son números al miembro derecho. También observemos que 18n cuadrado lo tenemos negativos en ambos miembros, por lo tanto podemos cancelarlo. Y aquí, si observamos también, 42n menos 3n menos 24n menos 15n, eso da como resultado el 0. 20 más 7, eso es 27. Entonces, que a sub n más 1 sea menor o igual que a sub n es equivalente a que 0 sea menor o igual que 27. Como esto de aquí resulta ser verdadero, entonces esto de aquí también será verdadero. Por lo tanto, la sucesión es decreciente. Entonces, como es decreciente, tendríamos lo siguiente. A sub 1 es mayor o igual que A sub 2, y esto mayor o igual que A sub 3, y así sucesivamente. Quiere decir que el valor más grande en este conjunto A, el número que es mayor en este conjunto A, vendría a ser el primer elemento de la sucesión. Este número, A sub 1, sería un elemento que pertenece al conjunto A y es mayor o igual que todos los demás elementos del conjunto. Entonces, este vendría a ser la mínima cota superior. En realidad vendría a ser el máximo, pero el máximo coincide con el supremo. Por lo tanto, el supremo de este conjunto que nos están dando vendría a ser el primer término de la sucesión cuando n vale 1. Y cuando n vale 1 tendríamos 1 menos 6 por 1 dividido por 3 por 1 más 4. Entonces me quedaría menos 5 séptimos. Este número sería el supremo del conjunto A. Ahora vamos a ver cuál podría ser el ínfimo. Ya dijimos que por el teorema de la convergencia monótona para sucesiones, si la sucesión es decreciente, entonces el ínfimo de la sucesión del conjunto que corresponde a esta sucesión vendría a ser el límite de la sucesión. Entonces, esto nos da una idea de quién es el ínfimo. Nos da una pista para encontrar el ínfimo. Entonces, digamos que en este momento no tenemos noción de límite, no sabemos cómo calcular el límite. Por lo tanto, voy a usar lo siguiente. Aquí es cuando n tiende a infinito. Lo que podemos hacer es sacar factor común n en el numerador y también en el denominador. Si de 1 menos 6n saco factor común n, entonces el que solamente aparece el número, dividimos por n, me quedaría 1 sobre n menos 6. Observen que si volvemos a meter el n, me queda n por 1 sobre n, me queda 1, y n por 6, 6n. Entonces esta igualdad es verdadera. En 3n más 4 puedo sacar factor común n, y me quedaría multiplicado con 3 más 4 sobre n. Si volvemos a operar, me quedaría la expresión que tenemos aquí. N por 3, eso es 3n. N multiplicado con 4n, 4 sobre n, me quedaría 4. Entonces ahora lo que podemos hacer es cancelar el n, y me quedaría menos 6 más 1 sobre n como numerador, y el denominador
me quedaría 3 más 4 sobre n. Y observemos que esta cantidad, 1 sobre n, cuando el n toma valores demasiado grandes, 1 sobre n tiende a ser un número pequeñito, tiende a ser 0. Lo mismo ocurre con el 4 sobre n. Entonces, cuando el n toma valores cercanos del infinito, es decir, valores extremadamente grandes, estas cantidades que he encerrado prácticamente son 0. Quiere decir que al final esto es menos 6 sobre 3 y eso es menos 2. Entonces vamos a verificar que el menos 2 es en efecto el ínfimo del conjunto A. Entonces ya tenemos que el menos 2 puede ser el candidato a ínfimo de este conjunto. Entonces, en efecto, verifiquemos que el menos 2 es el ínfimo. Para hacer esto, para demostrar que el menos 2 es el ínfimo, vamos a usar la caracterización del ínfimo. Primero debemos verificar, lo primero que vamos a hacer es verificar que el menos 2 es una cota inferior del conjunto A. Es decir, que todos los elementos de esta sucesión son mayores o iguales que menos 2. Primero observemos que el menos 6 más 1 sobre n, bueno, prácticamente el término de la sucesión, el enésimo término, vendría a ser esta expresión. Entonces, en lugar de trabajar con esta expresión de la izquierda, puedo trabajar con esta otra expresión porque son expresiones equivalentes. Por lo tanto, menos 6 más 1 sobre n. 1 sobre n siempre es no negativo. Por lo tanto, esto es mayor o igual que menos 6. 3 más 4 sobre n. 4 sobre n siempre es no negativo. Por lo tanto, esto es mayor o igual que 3. Esto implicaría que 6 es mayor o igual que 6 menos 1 sobre n. Esto se puede hacer pasando el menos 6 al miembro izquierdo, pasaría positivo el 6, y luego lo que tenemos como miembro izquierdo lo pasamos al miembro derecho, cambiamos los signos, y tendríamos 6 menos 1 sobre n, y esto de acá siempre es positivo. 6 menos 1 sobre n siempre es positivo, sin importar quién sea n, porque si n vale 1, me queda 1 sobre 1, eso es 1, 6 menos 1 es 5. Si n vale 2, me queda 1 medio, 6 menos 1 medio. Luego 6 menos 1 tercio. Y todos los valores van a ser mayores o iguales que 5. Entonces esto es mayor que 0. Lo mismo para esta expresión. Si yo tengo que 3 más 4 sobre n es mayor o igual que 3, el 3 lo paso a dividir y toda esta expresión lo paso a dividir al otro miembro. Me quedaría esta desigualdad. Además, esto de aquí es positivo siempre. Entonces, no alteramos la desigualdad cuando dividimos por 3 y cuando dividimos por esta expresión. Luego, podemos multiplicar. Recordemos si yo tengo A mayor o igual que B y C mayor o igual que D, y todas estas cantidades son positivas, entonces A por C es mayor o igual que B por D. Por lo tanto, acá 6 por 1 tercio, 6 tercios, es mayor o igual que 6 menos 1 sobre n dividido por 3 más 4 sobre n. Es decir, que 6 sobre 3, esto es 2, tendríamos 2 mayor o igual que menos a sub n. Aquí tenemos 6 menos 1 sobre n, pero aquí tenemos menos 6 más 1 sobre n. Entonces, esto de aquí es a sub n. Y aquí tendríamos esto, menos 6 más 1 sobre n, y aquí lo tenemos con signos cambiados. Entonces aquí lo tengo multiplicado el a sub n por menos 1. Por ejemplo, si multiplico por menos 1, aquí debemos multiplicar por menos 1, pero al multiplicar por menos 1, lo que hacemos es cambiar de signos. Entonces me quedaría 6 menos 1 sobre n. Por lo tanto, aquí 6 sobre 3, que eso es 2, sería mayor o igual que menos a sub n. Por lo tanto, si multiplico por menos 1, me quedaría que menos 2 es menor o igual que a sub n, y de esta manera hemos visto que el menos 2
vendría a ser una cota inferior de A sub n, y esto es cierto para todo n. Por lo tanto, el menos 2 es una cota inferior del conjunto A. Ahora verifiquemos la segunda condición para que el menos 2 sea una cota, sea el ínfimo del conjunto A. Agarremos un épsilon arbitrario mayor que 0. Entonces, nuestro objetivo es que queremos demostrar que para todo épsilon mayor que 0 existe un elemento X en el conjunto A, tal que si al supuesto ínfimo, que es menos 2, le sumamos épsilon, esto deja de ser una cota inferior. Es decir, que esto es mayor que un elemento que está en el conjunto A, en particular de este X, que por la propiedad tiene que existir. Entonces debemos encontrar un X que cumpla esto. Y si esto es cierto, el menos 2 va a ser el ínfimo del conjunto. Ahora, para encontrar esto, el X, sabemos que el X debe de estar en el conjunto A, entonces este X debe de ser de la forma 1 menos 6n sobre 3n más 4. Entonces, prácticamente queremos encontrar un número n apropiado, tal que 1 menos 6n sobre 3n más 4 sea menor que menos 2 más épsilon. Entonces, para que esta desigualdad se cumpla, veamos quién tiene que ser el n. Podemos prácticamente una forma de despejar n o de resolver esta desigualdad. Entonces, si queremos que esto sea cierto, veamos a qué es equivalente. Veamos quién tiene que ser n. Entonces, 3n más 4 es positivo, lo podemos multiplicar y el sentido de la desigualdad se sigue manteniendo. Tendríamos menos 2 más épsilon por 3n más 4. Efectuamos el producto, tendríamos aquí en el miembro derecho, tendríamos menos 6n, menos 2 por 3n, luego menos 2 por 4, entonces me quedaría menos 6n menos 8, luego el épsilon por 3n, y de ahí épsilon por 4, entonces me quedaría 3n por épsilon más 4 por épsilon, y esto es equivalente a que el 8 lo paso a sumar al miembro izquierdo, me queda 9, con el 1 se suman 9, menos 6n, aquí podemos cancelarlos. Luego este 4 épsilon lo paso al miembro izquierdo negativo, me quedaría 3n por épsilon en el miembro derecho, pero solo quiero en el miembro derecho al n, entonces el 3 por épsilon lo paso a dividir y me queda esta expresión, me queda que el n debe de ser mayor que este número de aquí. Es decir, que el 1 sobre n debe de ser menor que 3 épsilon sobre 9 menos 4 épsilon. A esto le vamos a llamar asterisco. Esta expresión, esto de acá, debemos preguntarnos para qué valores de épsilon es un número positivo o negativo. En este caso, para épsilon, para épsilon mayor que 0, el numerador es 3 épsilon, siempre va a ser positivo, pero el denominador podría ser negativo. Entonces, hay que ver cuándo tiene sentido esta desigualdad, y esto es algo semejante a lo que teníamos en el principio arquimediano. Aquí podemos encontrar un n que satisface esta condición, ser menor que este número, pero cuando este número es positivo. Por el principio arquimediano va a existir un n que haga esto. Entonces, para el caso donde 9 menos 4 épsilon es positivo, por el principio arquimediano o por la propiedad arquimediana, sabemos que va a existir un n, tal que 1 sobre n es menor que 3 épsilon sobre 9 menos 4 épsilon, porque toda esta cantidad sería un número positivo. Aquí estamos suponiendo cuando se da que esto es positivo, es decir, cuando épsilon es menor que 9 sobre 4. Bueno,
Entonces tenemos la garantía de que existe n tal que esta desigualdad es verdadera. Entonces, lo que queríamos encontrar acá, que existe n tal que esto es cierto, sí lo podríamos encontrar gracias a la propiedad arquimediana cuando el épsilon es positivo y menor que 9/4. Ahora, ¿qué pasa cuando es mayor o igual que 9/4? Esa condición va a ser el caso 2 cuando se da lo contrario, cuando 9 menos 4 epsilon es menor o igual que 4. Esto implicaría que 9/4 es menor o igual que epsilon. Si sumamos menos 2 a ambos miembros de esta desigualdad, tendríamos que menos 2 más 9/4 es menor o igual que menos 2 más epsilon. Y esto implicaría que 1/4 es menor o igual que menos 2 más epsilon. Esta cantidad de aquí sería mayor o igual que 1/4. El mínimo valor que puede tomar es 1/4. Entonces, como ya vimos que esta cantidad está acotada superiormente, ya sabemos que el supremo es cuando n vale 1. El supremo o el máximo de esta sucesión es el primer término cuando n vale 1. Ya hemos verificado que es una sucesión decreciente. Así que el A sub n es menor o igual que A sub 1, pero el A sub 1 era menos 5 séptimos. Menos 5 séptimos habíamos dicho que era el supremo de esta sucesión. Menos 5 séptimos es menor estrictamente que 1/4. 1/4 es positivo. Menos 5 séptimos es negativo. Por lo tanto, A sub n siempre es negativo. Así que A sub n sería menor estrictamente que menos 2 más epsilon. Así que en el caso 2, cuando el epsilon es positivo, bueno, cuando el epsilon es más grande o igual que 9/4, la desigualdad siempre es cierta. Siempre va a existir un n tal que esto de aquí es verdadero, sin importar quién sea n. Entonces, tendríamos que tanto en el caso 1 como en el caso 2 podemos encontrar un número natural n tal que esta fracción es menor que menos 2 más epsilon. Esto demuestra que para todo epsilon mayor que 0 existe un elemento en el conjunto A, es decir, esto que hemos encerrado, tal que dicho elemento es menor que menos 2 más epsilon. En otras palabras, hemos demostrado estas dos propiedades. Primero demostramos que el menos 2 es una cota inferior del conjunto A. Segundo, hemos demostrado que para todo epsilon mayor que 0 existe n en los naturales tal que A sub n es menor que menos 2 aumentado por epsilon. Esto demuestra que el menos 2 es el ínfimo por caracterización del ínfimo. Entonces el menos 2 sería el ínfimo del conjunto A. Y ahí se acaba ya este problema, hemos resuelto el problema, hemos encontrado el supremo y también hemos encontrado el ínfimo. Bueno, entonces hemos visto que el supremo sería en realidad máximo, sería el primer término de la sucesión, menos 5 séptimos, y el ínfimo sería cuando n toma valores demasiado grandes, es decir, cuando n tiende al infinito, el ínfimo sería el menos 2.